Bienvenidos a esta República Política. Aquí estamos hoy y vamos a tocar un tema importante, importantísimo. Y me acompaña mi querido compañero Simón Rodríguez. Simón, ¿cómo tú estás? ¿Cómo Bien. anda todo? Estamos bien, gracias a Dios. Feliz de estar aquí nuevamente en este episodio de su podcast República Política. En el día de hoy vamos a tener un tema interesantísimo. Te lo dejo a ti para que nos diga de qué vamos a hablar hoy. Bien, hoy vamos a tocar el tema de las encuestas, Simón. Las encuestas, señores, históricamente, el instrumento predilecto de los políticos. Pero ¿qué pasa? Últimamente lo que vemos es que las encuestas la están utilizando como una parte de marketing. Entonces las encuestas, instrumento técnico, metodológico para la parte de conocer realidad, cómo anda las candidaturas, o un instrumento de marketing político, Simón. Bueno, mira, las encuestas son un instrumento bastante poderoso e importante para la política porque puede determinar con una pequeña muestra por dónde va el rumbo de unas elecciones. Históricamente las encuestas aquí en este país, algunas han sido muy exitosas, hay otras que no tanto, y hay otras que han sido totalmente un fracaso, pero todos sabemos que depende también la fecha en que se hagan. Muchas de las encuestadoras muchas veces prestan su nombre para hacerle trabajos particulares a partidos, a políticos, en la primera etapa rumbo a las elecciones, en los primeros años. Y ellos no ponen su prestigio en juego debido a que estamos muy lejos de las elecciones. Fíjate que luego, cuando llegan las elecciones, ahí ajustan los números y esa es la carta de presentación de ellos, porque ellos van a decir: las elecciones le dio tanto a ese candidato y yo le di tanto y yo acerté. Ya nadie se acuerda de los 3 años anteriores, los datos que ellos daban, sino que lo importante es el último. Por eso es que muchos de ellos prestan su nombre y se dedican a lo que es el marketing de algunos candidatos. Y por eso es que a esta altura del juego no es bueno creer mucho en los datos que dan las compañías encuestadoras, ya que tarde o temprano ellos van a hacer esos ajustes para quedar bien con el electorado, pero también quedar bien con su cliente, que es el que lo contrata y le paga durante todos esos años para que esa compañía pueda seguir sobreviviendo. Es lo que yo entiendo que hacen muchas de las encuestadoras. Y como todos sabemos, hay algunas que tienen ya una gran fama, como podemos decir la Gallup, que ha creado una fama muy buena en el país. Y también está la Greenberg, que ha sido muy exitosa. El Mark Penn ha tenido cierto prestigio, no tanto porque en algún momento tuvo algunos fallos, aunque luego lo corrigió al final, pero como que se le notó cierto manejo en algunos momentos en las pasadas elecciones. Escúchame, Simón. Tú estás diciendo que aquí hay encuestadoras que maquillan sus cifras por algún momento determinado, incidir en el momento político. Claro, claro, lo hacen algunas. Entonces hay algunas que tú ves por eso el enorme margen, y no solamente lo hacen antes de la elección, hay algunas que ni siquiera le importa su prestigio y van a unas elecciones y fallan. Yo he visto el caso de Asisa en algunas contiendas que ha dado a un Lionel, por ejemplo, en el 2020, lo daba ni cerca del Y 10% que presentaba un sacó. escenario de segunda vuelta. Exactamente, entonces son encuestas que se han ido al fracaso totalmente, pero todavía siguen haciendo trabajos, Sí. porque ¿qué pasa? Ellos tienen un doble trabajo. Una es darle los números reales a su cliente, y la otra es presentar lo que ese cliente también le dio en él. Estos son los números, pues yo quiero que tú me presentes esto. Bueno, y eso que tú mencionas, Simón, lo que hace es que pierdan la credibilidad en la población. La población también eh, pierde la confianza en las publicaciones de las encuestas, ya que entiende que hay un manejo. Y esto lo que hace es deteriorar la confianza que tiene la población sobre cómo andan las candidaturas, cómo anda el ambiente político. Pero ¿qué pasa, Simón? Hay algo que nosotros debemos tener claro. Los partidos políticos pagan sus encuestadoras y eso es correcto. ¿Por qué? Porque el partido político que no se maneja con números científicos de campo puede quedarse rezagado, y segundo, perder la perspectiva hacia dónde va.
Porque conocer que usted tiene un 10% en el electorado, ¿le hace bien? Claro que le hace bien, porque usted lo desagrega demográficamente, porque el comportamiento del sur, del este y del norte en región es muy distinto. Y nosotros lo vimos. Por ejemplo, los resultados, para los que no lo saben, los resultados presidenciales, donde mayor porcentaje Leonel sacó, el presidente Leonel Fernández sacó, fue en Santo Domingo Norte y Los Alcarrizos. Y tú dices, wow, pero ¿qué ha hecho Leonel por Santo Domingo Norte? El metro. ¿Qué ha hecho por Los Alcarrizos? Tú dices, bueno, tal vez no tenga una obra grande de impacto, pero la autopista Duarte conecta mucho de eso y pudiese tener algún tipo de correlación. Ahora, como se debe de ver y como debe trabajarlo el político, es con fines de ver, fortalecer su parte de su estructura, ver la incidencia política que pueda tener en el territorio, pero cuando ya tú utilizas una encuesta como marketing político, debe de saber eso, que puede haber un deterioro de lo que dice la encuestadora y te proyecta en tu imagen a lo que es la realidad política cuando llegan las elecciones. Entonces, Simón, yo he traído algunas encuestadoras, pero a mí me gustaría saber, para ti, ¿cuáles son las encuestadoras que uno puede y puede decir, mira, el trabajo que hace esa encuestadora es serio? Bueno, para mí la encuestadora que ha tenido mejor historial, y no te hablo de un año en específico porque algunas veces tienen los números en una elección, pero la otra lo tienen otra, pero si sumamos todo, por lo menos los últimos 25 o 30 años, creo que Galo ha sido una de las que más ha acertado en cada uno de los procesos. Sí. Y creo que se ha ganado un prestigio en la población. Hay otra encuesta, como te dije, la Greenberg, Sí. que tú no la ves casi haciendo mediciones, Uh-huh. por lo menos no públicas. Sí. La hace tal vez 1 o 2 veces cada 4 años porque cuidan su marca, a diferencia de otras encuestadoras que están haciendo constantemente trabajo. Uh-huh. y viven de eso, de hacer trabajo a políticos, a partidos. Y creo que Gallup y Greenberg son las dos principales. Ahora han habido otras encuestadoras que se han atrevido a lo que no se han atrevido hasta estas mismas encuestadoras, que es hacer mediciones a nivel municipal para alcaldes, síndicos y diputados y senadores. Y una de las encuestadoras que me ha sorprendido en ese tipo de trabajo es una que se llama Status Quo. Esa encuestadora tuvo un excelente trabajo en las municipales del año pasado y adivinó prácticamente todos, y los porcentajes fueron muy parecidos a los que sacaron algunos. Y también en este tipo de trabajo el Centro Económico Cibao ha sido muy bueno haciendo este tipo de trabajo a nivel municipal. Bueno, el Centro Económico Cibao, Simón, del economista Leonardo Aguilera, un profesional que tiene ya más de 40 años en el trabajo de campo, en el trabajo de investigación y de medición, acertó en el 95% de las mediciones que hizo sobre los 25 municipios más grandes del país. O sea que ese trabajo que hizo el Centro Económico del Cibao fue tremendo. Y cuando tú ves que ese nivel de certeza tiene una encuestadora, tú dices, bueno, aquí donde colocan los números son reales. Y eso, Simón, uno tiene que valorarlo en estas empresas, que su prestigio es, señores, aceptar. Y cuando tienen un manejo correcto, la población espera y está en expectativa qué dirán sus números. Entonces, Simón, yo tengo algunos numeritos. Conociendo, señores, que los resultados de las elecciones del 19 de mayo del 2024 son los siguientes. El presidente Luis Abinader se reeligió con un 57,44%. El presidente Leonel Fernández, que yo te voy a dar un dato ahora del presidente Fernández, de cómo fueron las mediciones, señores, sacó un 28,85%, un número muy bueno, viniendo del resultado del 2020, que Simón, tú me puedes ayudar. Casi un 10%. Un 10%, o sea, que subió 19 puntos porcentuales. O sea, así es. Eso es verdad. Y el descalabre del PLD. Con su candidato Abel Martínez sacaron un 10,39%. Abel Martínez, que viene siendo de un alcalde exitoso en Santiago,
ganando 2 reelecciones consecutivas. Pero ¿qué pasó? El PLD sacó 37% con Gonzalo Castillo en el 2020 a un 10%, un 10,39% con Abel Martínez. No, Estamos hablando... que también habían sacado en las municipales, Sí. también y en las congresuales, sacaron Claro. entre un 17 y un 18% de los votos, pero a nivel presidencial O sea, que era cayeron una mucho. diferencia de 6% que el PLD lo trasladó hacia otro candidato, por decirlo bonito, ¿verdad? Bueno, tal vez era un candidato un poco más sólido, la esperanza también que hay, porque no todo color de rosa y no todo el mundo apoyaba al gobierno. Obviamente, sacar casi 60% es algo muy bueno y algo que pocas personas han sacado y más una diferencia tan amplia, pero siempre es histórico que el que quede en segundo lugar al final sube unos cuantos puntos. Por eso es que tuve alguna diferencia entre las encuestadoras, que hay algunas personas que la han criticado y han dicho como que no adivinaron, pero yo creo que sí adivinaron, porque las encuestas le daban 60% a Luis Abinader, 58% y así, y aunque hubo un margen de 2 o 3 puntos, creo que está entre el margen de error, y además tú tienes que saber de que fueron unas elecciones donde ya la gente entendía que Luis iba a ganar, y eso tal vez desmotiva un poco a la gente a ir a votar, y dice, no, pero ¿para qué yo voy a votar si él ya ganó? Sí, es un tema que yo quisiera dejarlo para otro capítulo de este podcast, su podcast, República Política, sobre el tema de la abstención, que yo tengo mi teoría sobre eso, Simón, lo podemos discutir después. Pero oye, Claro. Simón, lo que yo traje para ti. Nosotros sacamos las desviaciones que han tenido del resultado electoral con las publicaciones que han hecho en las encuestas. Y esto es algo, señores, que me llama mucho la atención. Aquí hay sobre 17 encuestadoras. No la voy a decir todas, pero yo te voy a decir las que menos acertaron. Hay una llamada Dick Morris, que dijeron que la utilizó el presidente Donald Trump y lo usaron mucho en campaña. La desviación fue de 21,7. La desviación, para quien lo está sintonizando en este momento, es la suma de la diferencia entre los resultados electorales. 21,7, eso es enorme. Global Trend Research, yo no sé si tú lo escuchaste ese. Sí. Esa suma, Simón, 20,9. Global Trend Research. Señores, a los dueños de esa compañía, nosotros no tenemos nada en contra de ustedes. Nosotros estamos hablando del dato objetivo. No, los datos que ellos mismos presentaron. Tienen la oportunidad de venir a nuestro podcast y hablar de por qué esos resultados. Hay otra que se llama Acciona, con 20,3. Otra, Focus, estamos hablando de un 19,3. Horizon Research, estamos hablando de un 17,3. Entonces, yo quise sacar la que mejor precisión, en mi entender, tuvieron. Y hay 4 que están por debajo de 11 de desviación. Pero hay solamente 3 que yo quiero, Simón, comentarlo contigo. Porque son 3 encuestadoras que el resultado de sus desviaciones fue de 7,5 o menos. Yo te voy a decir la que quedó en tercero, la segunda y la número 1 tú y yo la adivinamos. La que quedó en tercer lugar, que es para mí una institución ya en las mediciones de encuestas, Simón, fue la Gallup. La Gallup, que en este momento del 2024, y creo que ahora también está con RCC Media, un partnership para sacar los datos, presentó resultados 60% para el presidente Luis Abinader, 24,6% para Leonel Fernández y 11,10% para Abel Martínez. Unos números muy similares a los que nosotros presentamos. Y como tú decías, Simón, la Gallup aquí es una institución en la parte de tanto de cómo refleja y muestra los resultados, pero también de la seriedad como se ha manejado. Recuerdo que la Gallup en el 2012 dio unos resultados que mucha gente entendió controversial, pero las elecciones fueron casi una fotocopia de lo que pasó. Y podemos hablar de elecciones bien reñidas. Y te hablo en el año 2000, donde colocó que el candidato del PRD en ese momento, Hipólito Mejía, no ganaba
en una primera vuelta y lo colocamos con un 46%. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho. Juntos conservamos nuestra identidad. ¡Me filmaron, mamá! ¿Sabes que su director, señor Acevedo, Sí, Rafael Acevedo. siempre cada 4 años recibe críticas? Es normal que el que no tiene los números haga Claro, críticas. claro. Y siempre el que no tiene los números, ¿qué va a hacer? Tratar de desprestigiarla, pero lamentablemente siempre esos números están ahí. Y como te dije, ellos presentaron una encuesta donde Luis 60%, Luis sacó un 2% más o menos, un poquito menos de lo que ellos decían, pero cabe dentro del margen de error. Sí. También Leonel Fernández tiene casi un 25%. Sí. Ahí hubo un poquito más de margen, pero es como te digo, normalmente el tercer lugar, como no es opción, y el que va a competir y el que tiene tal vez la esperanza de que pueda sacar al del primero es el segundo, mayormente esa votación aumenta. Sí. Es normal, siempre se ha visto en la mayoría de elecciones, y hay un margen ahí que uno podría manejar, sobre todo con los indecisos y el margen de error, y creo que ellos hicieron un trabajo aceptable para el 2024 que no debería de ser criticado. No tuvieron tal vez la misma efectividad Fue muy que bueno, anteriormente, fue muy bueno. pero creo que fue un buen trabajo. Bueno, acertaron quién ganó, en quién quedó segundo y quién quedó tercero, con una desviación no alta, porque un 7,5 para 3 candidatos, estamos hablando con una desviación no muy alta. 7.5. 7,5, la sumatoria. cabe a 2.5 Sí, más o sea, o que menos. fue una desviación aceptable dentro de incluso del mismo margen de error. Simón, oye, aquí, la segunda encuestadora, que entre la segunda y la primera lo que se llevan es 0,1. Pero la segunda encuestadora es una que ha hecho su nombre en las últimas mediciones electorales y la gente también lo espera. Y es la Greenberg, que se publicó en el Diario Libre. La Greenberg nos decía que el presidente Luis Abinader iba a tener un 58%, el expresidente Leonel Fernández un 25% y el exalcalde de Abel Martínez, de un de 13%. Santiago, el licenciado Abel Martínez, un 13%. Ahí cae nuevamente lo que te dije, acertaron en el primer lugar y el tercer lugar se desinfló y algunos puntos fueron al segundo lugar, que es algo, como te dije, que siempre normalmente ocurre, sobre todo cuando hay 3 candidatos con cierto porcentaje mayor al 10%. Y te quiero decir algo, Simón, yo te tengo un dato. ¿Tú sabes cuál fue el candidato que menos error o menos desviación presentó en sus mediciones de 17 encuestas? ¿Cómo? Abel Martínez. ¿Por qué? Yo no sé. Pero ese 10,39% era un Era un número que promedio. uno lo veía con la moda de repetirse. Se repetía en cada una de las encuestas. O sea, te lo ponía entre 12 a 9. Y el resultado de sus desviaciones sumadas en promedio fue de 2,08%. O sea, wow. Mira, fíjate de algo de lo que te acabo de decir, un ejemplo. Si tú te fijas en el 2020, Sí, ¿quién fue que se desinfló? El que estuvo en tercer lugar. sí, a Leonel Fernández presentó en La- diciembre unos números que no lo pudo aguantar. Pero las encuestas le daban a Gonzalo Sí. 34, 35, pero Gonzalo subió un poquito más por eso, porque muchas veces la gente dice, ya, el del tercero no va para ningún Mira, lado. Gonzalo tenía, y no, si la mente no me falla, un 22% en enero del 2020. 22%. Y Leonel Fernández estaba por encima de Gonzalo. Y Luis Abinader estaba en un 40 y algo % en enero del 2020.
O sea, que esa parte que tú dices, el tercer candidato lleva toda la de perder. ¿Qué pasaba? Bueno, veníamos de un octubre 2019, donde el Partido de la Liberación Dominicana eligió a González Castillo y donde el doctor Leonel Fernández no tuvo el favor de la votación del PLD, aunque esas elecciones fueron muy controvertidas. Pero nosotros tenemos que ser objetivos en el sentido de quién fue que salió, según esos resultados ganadores, González Castillo. En la expectativa de la división del Partido de la Liberación Dominicana y la formación de otro partido, el doctor Leonel Fernández, sí había un sentimiento hacia Leonel Fernández que se pudo calar en esos meses, pero que entiendo que no resistió a un partido de gobierno. Yo me pregunto un ejemplo, ahora mismo vemos algunas encuestas que están saliendo y uno dice tan temprano, ¿y por qué lo hacen con tanta cotidianidad? Sí. Si se supone que estamos tan lejos de las elecciones. Estamos a 2 años y medio. Y uno dice... Pero, a 2 años y medio de la primaria de los partidos. Exacto. Y para las elecciones generales estamos casi 3 años. Entonces, sí. ¿Quién paga estas encuestas? Es ahí donde yo digo que mayormente sirven de instrumento de marketing cuando estás tan lejos de las elecciones. Sí. Ellos pueden tomarse el riesgo. Bueno, exacto. Al final lo que necesitan es recursos como todo negocio. Yo te puedo dar un ejemplo de esto. En el 2018, Gallup colocaba a Leonel Fernández virtual presidente de la República y lo colocaba en el 2019, mucho antes de las primarias, en la preferencia del electorado. ¿Y qué pasó? Totalmente contrario. Lo mismo vimos en las primarias del PRD en el año 2011. Ya para noviembre del 2010, todas las encuestas, las intenciones marcaban a Miguel Vargas con un porcentaje muy lejos. Pero en marzo del 2011, los resultados de esas elecciones dictaron de todas esas encuestas. Ahí hay un tema partidario que tal vez la encuestadora no maneja, porque las encuestadoras no van a saber que el PLD se iba a dividir y que Leonel no iba a llegar a la presidencia y que iba a estar con 10%. Todo. No, pero yo lo que te estoy diciendo es que las fotografías, dice un dirigente del PLD, José Tomás Pérez, que las encuestas, que las encuestas son las fotografías del momento. Así y entonces lo que te quiero decir es, Leonel Fernández en el 2018 tenía una foto, o sea, tenía una encuesta de que tenía la banda puesta. La banda y puesta. No solamente la banda. Lo mismo te diría con Miguel Vargas en el noviembre del 2010. Era el virtual candidato del PRD. Así es. Lo mismo te puedo decir con Jaime David Fernández en 1999 en la primaria también, del PLD. Otro ejemplo. Entonces, y Margarita también. Exacto. Los números sobre ver y en un abrir y cerrar de los ojos ya. Tercer lugar. En tercer lugar, bien lejos. Sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, Simón? Esto no quiere decir que no podemos confiar en las encuestas, sino que hay que saber en el momento en que son útiles. Excelente, Simón. Las encuestas miden un momento determinado en un espacio de tiempo. Y eso no quiere decir que usted se va a llevar ese resultado para su casa y va a dormir 6 meses y ese resultado va a estar ahí. No. Por distintos factores, los números se mueven. Ahora, ¿es un instrumento de trabajo ideal para los políticos? Claro que sí. Yo puedo medir a nivel nacional la preferencia de república política. Y nosotros estamos muy bien en el Distrito Nacional, pero muy flojo en Barahona, en Pedernales y en Montecristi. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros hacer? Dar una visita a esos pueblos y comenzar a ponerle publicidad en Instagram segmentada para que vean nuestro podcast. Y también ellos puedan, interactuar con nosotros. Pero nosotros no podemos entender que el marketing político puedan utilizar las encuestas para crear percepción. Tú puedes tener una percepción en ese momento. Yo he visto de todo tipo ahora que han salido. Por ejemplo, he visto algunas que han tratado de posicionar a Omar sobre su papá. Sí, se le ve que eso es influenciado intencionalmente, pero hay otras que colocan a Leonel por encima, hay otras que dicen que Leonel va a ser presidente en el 28, hay otras que dicen que no, que el PRM y el candidato que surjan, hay otros que dan a David Collado con 70, 80, ya uno no sabe hasta dónde que van a llegar. Entonces, yo creo que todo eso va en su momento a tomar su nivel. Creo que las cosas en los partidos están más cerradas de lo que aparenta, sobre todo en el PRM, sí. Y que en su momento las encuestadoras más serias, que hacen trabajo más honesto,
que creo que todavía no han publicado sus encuestas para las elecciones del 2028, que en algún momento saldrán. Sí. Ahí se va a reflejar de verdad cuál es la realidad dentro de los partidos y cuál es la realidad de cada quien. Porque hay personas que ni siquiera han dado un pueblo y tú dices, ¿cómo marcan tanto? Y la realidad, Simón, es que en muchos, en los partidos políticos, definir precandidatura cuando ni siquiera la precampaña ha comenzado para las primarias y hablar de porcentaje, estamos haciendo un flaco servicio. Y uno que conoce la historia de los partidos políticos y sus primarias sabe que eso varía y es algo que se debe porque la preferencia de la persona está amarrada en el tiempo, en el momento que se hace levanta la preferencia. Y tú puedes verlo desde un punto de vista tal vez de por dónde podría ir las cosas, que no necesariamente irían por ahí, porque acabamos de poner muchísimos ejemplos de personas que se han caído luego y que ni siquiera han llegado a ser los candidatos. Pero, por ejemplo, yo recuerdo una encuesta Gallup de comienzos del 2017 o finales de 2016, luego de las elecciones de 2016, y ya estaban apuntando a que Luis Abinader tenía, creo que era un 17, 18%, Leonel Fernández salía más o menos también. Danilo marcaba, porque era el presidente, y como es un país tan reeleccionista, y podía pensarse que él podía presentar una nueva reelección, modificando la Constitución o algo, pues, él también marcaba. Yo recuerdo que habían algunos otros candidatos, Margarita marcaba algo, pero ahí no había una definición clara de qué era lo que el electorado estaba viendo en ese momento. Luego pasaba con los tiempos, se fueron definiendo, Luis se fue fortaleciendo, Leonel también se fue fortaleciendo, aunque luego vino la situación en el PLD, la división, que ahí entonces se dividieron y tuvo la derrota del PLD. Bien, Simón. Simón, ya nosotros hablamos de la Gallup, hablamos de la Greenberg, entonces vamos a hablar de la encuestadora que más acertó. Y estamos hablando, señores, de la MarPen. La MarPen del grupo SIN presentó estos siguientes resultados. 57% para el presidente Luis Abinader, 24% para el expresidente Leonel Fernández y para el licenciado Albert Martínez un 12%. Bueno, mira, MarPen acertó en estas elecciones, pero en elecciones anteriores no ha sido tan efectiva, no ha estado muy lejos de la realidad, pero por ejemplo te puedo poner en el 2020. Sí, recuerdo, en abril. Ellos presentaron un número que no daban. Primero no dieron. Que había segunda vuelta, sí. Exacto. Ellos decían que había haber una segunda vuelta, que Luis no llegaba al 50%. Y anterior a esa última publicación, llegaron a colocar a Luis Abinader hasta en un 40%. Y yo decía, pero ¿cómo un 40%? Sí. Luego lo subieron a un 47% y fueron un poco desviados, aunque en esta ocasión tal vez porque la cosa estaba bien definida. Sí. No, y ellos en el 2020, a días escasos de las elecciones, colocaron una encuesta donde sí daba al presidente Abinader en 50. Pero ya a veces las encuestadoras aprovechan la coyuntura para fortalecer su marca. Exacto. En aquel entonces, en el 2020, no sé qué pasó ahí. Sí. No quiero especular ni tampoco crear una firma encuestadora. Pero en el 24 ahora era un buen momento donde estaba todo definido para tú fortalecer tu marca. Y yo creo que MarPen sí está entre las 5 mejores encuestadoras del país, pero yo no la colocaría al lado de Gallup y de Greenberg. Muy bien. Yo no. Muy bien. Bueno, los resultados que ellos dieron sí se asemejan mucho a los resultados electorales. Son trabajos de campo. Yo lo veo así. Sí entiendo que entran entre las mejores encuestadoras del país. Ahora, yo quiero que tú me digas, para ti, Simón Rodríguez, tu top 3 de las mejores encuestadoras de este país. Yo te voy a dar los 5. 5 más, las que yo creo que 5 mejores trabajos. Dame las 5. Yo te voy a colocar... ¿El número 5 quién? Comienza de abajo para arriba. Yo voy a colocar al Centro Económico Cibao. Muy bien. Número 5. Sí. Creo que en el cuarto lugar, por el trabajo que hizo, y es una encuestadora nueva, que aunque hay que esperar a ver los próximos trabajos,
pero el trabajo que hizo con las municipales y también en las elecciones, el status quo, Muy bien, hay que colocarle en cuarto lugar. muy bien. En tercer lugar yo coloco a Mark Payne, Sí, lo pongo en un tercer lugar, pero lejano de Sí. los dos primeros, sí. porque creo que las dos encuestadoras de más nivel son Greenberg, número 2, y número 1, Gallup. Ese es mi top 5 de las encuestadoras. Pues yo te voy a dar el mío, Simón. Simón, señor, Simón manda aquí. 5, pues 5 vamos a darle. Yo creo, Simón, que hay una encuestadora que yo le vengo dando seguimiento. Ya tengo 3 años dándole seguimiento. Y una encuestadora brasileña, Simón, muy buena. Se llama Atlas Intel. No por las desviaciones, sino por los resultados que han dado. Atlas Intel, búsquenla, muy buena. Esa es la número 5. En la número 4, yo quiero colocar a la Mark Payne. La Mark Payne ha hecho un trabajo muy bueno. La número 3, yo quiero colocar a la Greenberg. La número 2, yo tengo que colocar a la encuestadora del Centro Económico del Cibao, porque ha hecho unos trabajos que yo entiendo que otras encuestadoras no se atreven a hacer. El Centro Económico del Cibao midió los municipios del país en sus alcaldías y aceptó, creo que aceptó 28 de 30. Tengo que buscar los datos, pero de 28 de 30. Es increíble que tú puedas tener tantos resultados dispersos en el sentido del levantamiento de la muestra, de esa información y el procesamiento de esa información y ser tan certero. Y la número 1, que es la mamá de todas las encuestadoras, es la Gallup, señores. La Gallup sigue demostrando que el doctor Rafael Acevedo es certero en sus mediciones y la gente espera la Gallup y muestra muy buenos números. Ahora, Simón, una cosa es lo que nosotros entendemos de lo que miden y otra es, señores, lo que realmente, para qué se usan esas encuestas. Yo entiendo que ahora, midiendo los precandidatos, serviría para darte una imagen de cuáles son los que marcan. Pero no sé si necesariamente te dice quién puede ser el ganador de una eventual primaria. Yo, ya que estamos llegando a la parte final de este episodio, quiero darle un consejo a las personas que siguen la política y que se llevan de las encuestas. Mi consejo es que cuando estemos tan lejanos de las elecciones, no nos llevemos mucho de los números, a menos que sea un número muy constante. Que te puedo decir, todas las encuestas yo he visto que dan a un PRM en primer lugar como partido. Sí. 40, 40, 43, 45, 38, y es una constante. La popularidad del presidente, tú la mides en la mayoría de las encuestas, anda rondando el 60%, y es un número constante. Pero fíjate que cuando miden otros, los candidatos de los partidos, hay mucha variación. Sí. Tal vez ese dato que es constante tú lo puedes tener alguna valoración, pero cuando hay mucha variación, no, yo no creo en encuestas, sobre todo para candidatos en específico directamente. No hasta que falte por lo menos 1 año y medio para las elecciones. Y yo creo que le prestemos más atención a partir de esa fecha, cuando veamos que, por ejemplo, las elecciones son en mayo de 2028, esperemos o finales de 2026 o comienzo del 2027 para darle mayor importancia a las encuestas, porque ya se van definiendo los candidatos, cuáles van, cuáles no, cuál se retiró, cuál ha ido cogiendo más fuerza, cuál se ha ido desinflando, que pasa mucho. Muchos candidatos salen altísimos y terminan desinflados y faltan 2 años y medio. Sí, falta mucho tiempo. ¿Por qué ahora hablar de que alguien va a ganar o no? No, entonces, por eso, señores, el título de este episodio será eso, la encuestadora, marketing político o medición científica. ¿Para qué los políticos utilizan las encuestadoras? Entonces, gracias, Simón, por esta exhortación. Señores, yo los invito a ustedes que cuando vayan a leer una encuestadora, lo primero que ustedes lean es su ficha técnica. Yo tengo el hábito de antes de yo ver un resultado, ver su ficha técnica, ver su muestra, ver su nivel de confianza, su error, para yo de ver si hay una congruencia, ver cómo la parte geográfica y demográfica se fue distribuyendo y así dar una idea, porque también hay indicadores socioeconómicos que se tienen que tomar en cuenta, la parte de edad, la parte también del nivel universitario, de los grados escolar,
Y esas informaciones son a veces mucho más importantes de lo que te puede dar los números. ¿Por qué? Porque ahí usted se da cuenta si hubo algún tipo de manipulación o no. Yo quiero agregar algo a lo que dije y algo muy, muy importante es que así como dije que las encuestadoras tienen su fallo y que hay que esperar al último momento, tenemos también que saber que eso puede variar por mes, por año y el ciclo que vaya teniendo cada partido, cada candidato. Esperar su momento, como les decía hace un momento, porque las encuestadoras, algunas tienen su truco. Sí. Yo la califico en algunas que son serias, que sacan 2 o 3 publicaciones al año, son esas, hacen su trabajo y les interesa. Y hay otras que te van a presentar 50 o 100 encuestas de aquí a las elecciones, y es algo poco lógico. Bien, señores, hemos llegado ya al final de este episodio y quisiera con ustedes pedirles que se suscriban a nuestro canal. Señores, ya tenemos más de 100 suscriptores en nuestro canal. Simón, en poco tiempo, la gente nos ha dado un apoyo. Así es, seguiremos creciendo poco a poco. Así es, y también una gran cantidad de visualizaciones de nuestros episodios, o sea, que nos están apoyando. Y lo que pedimos es, primero, suscríbanse, enciendan su campanita de notificación, comenten y denle like a todos los videos. Esto ha sido República Política. Muchísimas gracias. No existe fuerza más grande en el mundo que un pueblo unido apuntando hacia el sol. Fuerza colectiva que no tiene miedo. Decimos presente, aquí estamos, podemos. Hinchados de orgullo, se siente en el pecho, juntos conservamos.